Muy buenas chicos, vamos a despejar ecuaciones, ¿de acuerdo? Vamos a repasarlo. Voy a coger de estas tres que tengo aquí, vamos a empezar por esta por ejemplo, ¿vale? La pongo en grande. Vale, yo tengo que el espacio igual a la distancia inicial, ¿vale? La distancia igual a distancia inicial más velocidad por tiempo, ¿vale? Pues vamos a ver qué podemos despejar de aquí. Vamos a despejar, por ejemplo, la V, ¿de acuerdo? Despejar, de nuevo, os recuerdo que es pues, como dejarla sola, ¿de acuerdo? En un lado, da igual el lado al que la dejemos, al final se tiene que quedar como... Vamos a cambiar de color, si no, aquí. V igual a algo, ¿vale? O algo igual a V, es decir, la V sola en un ladito y en el otro el resto de variables. ¿De acuerdo? Tenemos la V de aquí y tenemos que identificar lo que tenemos que quitar de ese lado. ¿De acuerdo? Aquí hay un lado y aquí hay otro lado. La V la tenemos ahí. ¿Qué es lo que nos sobra, entre comillas, por así decirlo, de este lado? Lo que nos sobra es la t y la distancia inicial. Pues vamos a empezar a quitarlos. ¿Con cuál empezamos a quitarlos? Pues como la jerarquía de operaciones, pero al contrario. Vamos a empezar a quitar lo que esté sumando o restando a nuestra variable. En este caso la v, la velocidad. Nos encontramos con la distancia inicial que está sumando a la v y nos encontramos con la t que está multiplicando. Por lo tanto, el primero que debemos quitar es la distancia inicial. ¿Cómo lo quitamos? Con la operación contraria. Es decir, hacia el otro lado, ¿vale? La distancia inicial se irá con valor negativo. Por lo tanto, en este lado te queda s menos s inicial es igual a velocidad por tiempo. Y ahora, ¿qué es lo que nos sobra de aquí? Nos sobra el tiempo, ¿no? Que está multiplicando a nuestra variable. ¿Vale? El tiempo está multiplicando. ¿Cómo lo voy a eliminar? ¿Cómo lo voy a quitar de ese lado? Pues pasándolo, dividiéndolo al otro lado. Y esto me queda como s menos s sub 0 entre t, ¿vale? Divide a todo lo que se encuentra en el otro lado. ¿Sí? Genial, venga. Vamos a hacerlo más chiquitito. Nos traemos este por acá. Hacemos grande. De acuerdo, venga. Pues de aquí, ¿cuál queréis quitar? Venga, la x cuadrado, que tiene un cuadrado y así lo practicamos, ¿vale? La x, no x cuadrado, perdón, x sola. ¿De acuerdo? Yo necesito tener x igual a algo. ¿Cómo se hace? Pues primero identificamos de nuevo lo que aquí nos sobraría en este lado. Pues nos sobra el qué? Este 2, el 1, ¿vale? Aquí pone un medio. Esto es lo que os dije en clase. Esto es como si nosotros tenemos energía cinética es igual a k por x cuadrado partido entre 2. Este 2 como si estuviera dividiendo a todo. El 1 nos da igual realmente, ¿vale? El 1 multiplicar algo por 1 se queda el mismo número. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que nos sobra? Nos sobra la k, nos sobra el 2 y nos sobra este cuadrado, ¿vale? Nosotros lo que necesitamos es la x sola, no al cuadrado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué empezamos quitando? Pues podemos empezar quitando o la k o el 2. El 2 es más intuitivo sacarlo primero. ¿Qué le está haciendo a nuestra x, a nuestra variable? La estás dividiendo, ¿no? 2 estás dividiendo a esa x. Por lo tanto, ¿cómo la vamos a pasar al otro lado? Multiplicando. ¿Qué nos quedaría? 2 por energía cinética es igual a kx cuadrado. Genial. Ahora que lo tenemos así, ¿qué es lo que nos sobra de este lado? Nos sobra la k, ¿no? Que está multiplicando a la x cuadrado. ¿Cómo pasa al otro lado? Eso es, dividiendo, ¿vale? K es igual a x cuadrado. Y estando en este punto, para quitar el cuadrado, ¿qué era lo que había que hacer? Eso es, ¿vale? Estoy diciendo eso es, esperando que en casa estéis contestando. Quitamos con la raíz cuadrada. Solución final, pues raíz cuadrada de 2 por energía cinética, ¿vale? Partido de K. Esa es igual a x. ¿Sí? Sencillo, venga. Y nos vamos a traer esta última, ¿vale? Y la vamos a hacer, que no la puedo hacer grande, ahora. Vale, a ver si consigo. Venga, ahí mismo. Eso. Venga, de esta cuál quiero conseguir. Pues me da igual, esta de nuevo, de sola.
¿vale? No del cuadrado, d sola. Genial, pues, ¿qué valores tengo aquí identificados que me sobrarían, por así decirlo? Me sobra la g, esta m y esta m. El tema que tenemos aquí, ¿cómo se podría hacer? Se podría hacer mandando todo esto al otro lado dividiendo, pero la d nos encontraría abajo, ¿vale? Y nosotros no queremos en el denominador, sino que queremos en el numerador. ¿Qué es lo más fácil que podemos hacer aquí? Fijaos, si yo esta d cuadrado la paso a este lado, ¿vale? Aquí ¿cómo está? ¿En qué parte? Está en el denominador, ¿vale? Está dividiendo, está en la parte de abajo. La puedo pasar al otro lado y ya pasaría a arriba, a la parte de arriba, al numerador, ¿vale? Multiplicando a lo que se encuentra aquí. Pues voy a hacer eso, es mucho más fácil hacer eso que no lo que nos saldría, que sería quitar todo esto. Entonces, si yo paso la d al otro lado multiplicando, ¿qué me queda? F sub g, fuerza de la gravedad por distancia al cuadrado, es igual a g por m1 por m2, ¿vale? Y ya me desaparece esta fracción, ¿vale? Porque lo que tenía yo en el denominador se ha pasado al otro lado. Y ahora, estando en este punto, ¿vale? ¿Qué es lo que me sobra de este lado? Me sobra la fuerza. Pues la fuerza la paso al otro lado, ¿cómo? A nuestra d que le está haciendo multiplicar, pues la voy a pasar dividiendo. ¿Qué nos queda en este lado? G por m1 por m2 dividido entre la fuerza de gravedad. Esto es igual a la distancia al cuadrado. ¿Cómo quito ese cuadrado? Pues igual que antes, le hacemos la raíz cuadrada a ambos lados. ¿Y qué nos queda en este lado? Nos queda d es igual a la raíz cuadrada de g por m1 por m2 partido de la fuerza de gravedad. ¿Vale? Y eso sería tu solución. ¿Sí? Pues nada, practicamos, ¿de acuerdo? Con la ficha que os dimos. Y si tenéis cualquier duda en clase, os ponéis un comentario aquí o un email, lo que haga falta, ¿vale? Venga, un abrazo.